Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tiene su Biblia con usted, me encantaría que la abriera ahora en Éxodo capítulo 13. Ahora bien, mencioné en un episodio anterior que hay una cierta forma y un cierto movimiento en la fe bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Hay eventos redentores que luego son interpretados con autoridad y después conmemorados de manera corporativa y litúrgica. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en este capítulo. El evento redentor de la última plaga y el éxodo posterior tiene que ser interpretado y conmemorado de una manera determinada para que el pueblo de Israel lo entienda correctamente, y para que también lo recuerde y lo aprecie debidamente. Así que Dios está instituyendo en este capítulo ciertos memoriales y ordenanzas perpetuas. Son dos, y están entrelazados a propósito, porque se interpretan mutuamente y se complementan el uno al otro. Tenemos la consagración de los primogénitos en los versículos 1 al 2, y luego tenemos la fiesta de los panes sin levadura en los versículos 3 al 10. Pero después volvemos otra vez a la consagración de los primogénitos en los versículos 11 al 16. Es una especie de estructura en forma de sándwich, diseñada para ayudarnos a escuchar estas cosas como realidades conectadas entre sí. Así que tratemos de hacerlo así aquí. Escuchemos ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Entonces Yahweh habló a Moisés y le dijo: «Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece». Muy bien, detengámonos aquí un momento. Como dije, esta consagración del primogénito está pensada como un rito conmemorativo. Fue diseñada por Dios para recordarle a su pueblo el éxodo, y específicamente la última plaga, que de manera culminante hizo posible la salida de Egipto. Así que en esencia, Dios está diciendo: ustedes saben muy bien que merecían el mismo castigo, el mismo juicio que cayó sobre todos los hogares de los egipcios. Ustedes no eran mejores personas que ellos. No fue así como se tomó la decisión. Ustedes fueron salvados por gracia por medio de la fe. Ustedes se refugiarían bajo la sangre del Cordero, y por eso el ángel destructor pasó de largo. Así que sus hijos primogénitos son un regalo de Dios. Y por eso, este ritual de ofrecer a Dios el hijo primogénito es una manera de decir: este niño realmente te pertenece a ti. Tú podrías haberte llevado a este niño. Ese juicio podría haber caído sobre nosotros. Así que este niño es tu niño. Él te pertenece a ti. Ahora, en términos prácticos, obviamente no se puede simplemente dejar al niño en el templo, a menos que el niño se llame Samuel, pero esa es otra historia. Así que existe un proceso de rescate, por medio del cual los padres pagan un precio de redención, para recuperar al niño y tenerlo otra vez bajo su cuidado y custodia. Esa es la lógica básica aquí. Ahora bien, también parece que el plan inicial era que estos hijos primogénitos sirvieran como el sacerdocio original de Israel. Ya que fueron salvados por gracia, tiene sentido que entregaran sus vidas como un servicio de adoración. El apóstol Pablo asume esa misma lógica en Romanos capítulo 12, versículo 1. Él dice: «Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes». Así que servir a Dios es la respuesta apropiada a haber sido salvados por gracia. Por lo tanto, ese parece haber sido el plan inicial.
En un episodio futuro, oiremos acerca de jóvenes que servían a Moisés como sacerdotes antes de que la tribu de Leví fuera conscripta para esa tarea. Y más adelante, cuando los levitas son designados como la tribu sacerdotal, se les identifica explícitamente como un sustituto, de allí en adelante, de los hijos primogénitos de la nación. Leemos eso en Números capítulo 8, versículos 17 y 18. Escuche lo que Dios dice. Él dice, porque mío es todo, primogénito entre los hijos de Israel. Muy bien, de eso hemos estado hablando, tanto de los hombres como de los animales. El día que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los consagré para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de entre los hijos de Israel. ¿Está oyendo eso? Vea, todo este ritual de llevar a su hijo primogénito al templo y pagar el precio de redención. Y usted recuerda, por supuesto, a María y José haciendo eso mismo con Jesús. Todo ese ritual estaba destinado a recordar el medio por el cual Dios salvó al pueblo sacándolo de Egipto. Estaba destinado a recordar la última plaga culminante, y estaba destinado a forjar una conexión entre ser salvados por gracia y responder con una vida entera de servicio sacerdotal. Ese principio, por supuesto, se aplica a toda la nación, como veremos cuando lleguemos a Éxodo capítulo 19. Pero aquí se conmemora de manera particular en este ritual de la redención del primogénito. Muy bien, eso nos lleva al versículo 3, y a la fiesta de los panes sin levadura. Y Moisés dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues Yahweh los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Van a salir hoy, en el mes de Abib. Y será que cuando Yahweh te lleve a la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que mana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá fiesta solemne a Yahweh. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días. Nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo, esto es con motivo de lo que Yahweh hizo por mí cuando salí de Egipto, y te será como una señal en tu mano, y como un recordatorio en tu frente, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Guardarás, pues, esta ordenanza a su debido tiempo de año en año. Así que a lo largo de este pasaje, que básicamente es una reafirmación de las instrucciones que ya leímos en el capítulo 12, el énfasis está claramente en recordar. La fiesta de los panes sin levadura es esencialmente un enorme recurso mnemotécnico. Tenía la intención de activar recuerdos y de provocar preguntas. El pan sin levadura debía llevarlos inmediatamente de vuelta a aquella noche de hace tanto tiempo, cuando comieron el cordero asado con las botas puestas, completamente vestidos y listos para viajar. Debía recordarles aquella noche, cuando el ángel destructor visitó cada casa y cada hogar en la tierra de Egipto. Debía recordarles cómo se sintieron aquella noche y cuántas veces revisaron para asegurarse de que los postes de sus puertas estuvieran completamente cubiertos con la sangre fresca del cordero derramada allí. Debía recordarles su salida apresurada de la tierra de Egipto, cargados con tesoros y compensaciones. Cuando lo coman, recordarán, Dios es poderoso, Él cumple su palabra, Él es justo, Él es misericordioso, y Él cuida de ustedes. Todo eso debe venir a la mente mientras participan en la fiesta de los panes sin levadura. Y todo eso también debe salir de su boca mientras participan en esta fiesta. Deben aprovechar lo extraño de la experiencia para explicarles el simbolismo a sus hijos, y particularmente, dice el texto, a su hijo primogénito. Ahora bien,
Hay una expresión en esta historia que ha dado origen a una tradición judía particular, con la que muchos de nosotros quizá estamos familiarizados. El versículo 9 dice que este evento conmemorativo será como una señal en la mano o como un memorial en la frente. En el inglés contemporáneo, quizás diríamos, será como un cordel atado al dedo. Le ayudará a recordar algo que podría sentirse inclinado a olvidar. Esa es la idea. Y por supuesto, fue este versículo y la interpretación excesivamente literalista de este versículo lo que llevó a la práctica judía de hacer cajitas de filacterias y atarlas en las manos y en la frente durante las oraciones matutinas de los días de semana. R. Alan Cole dice aquí de manera muy útil: el exceso de literalismo siempre ha sido un peligro tanto para la iglesia cristiana como para la judía. Eso es cierto y es útil recordarlo. La meta no es interpretar la Biblia de la manera más literal posible. La meta es interpretar la Biblia de la manera más precisa posible. Si un texto debe entenderse literalmente, entonces, por supuesto, tómelo literalmente. Pero si debe entenderse de manera metafórica o simbólica, entonces evidentemente sería mejor tomarlo así. Aquí la Biblia está diciendo que estos eventos conmemorativos nos ayudarán a recordar, porque nosotros, los seres humanos, tendemos a olvidar. Olvidamos lo que Dios ha hecho, olvidamos de dónde vinieron nuestra paz y nuestra prosperidad. Con el tiempo llegamos a creer que somos hombres y mujeres hechos por nosotros mismos. Pero la fiesta de los panes sin levadura, al igual que nuestra ordenanza o sacramento de la comunión, nos recuerda que todo es por gracia. Gracias a Dios. Versículo 11. Y cuando Yahweh te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás a Yahweh todo primer nacido de la matriz. También todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen a Yahweh. Pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero. Pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó Yahweh de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, Yahweh mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico a Yahweh los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano, y como insignias entre tus ojos. Porque con mano fuerte nos sacó Yahweh de Egipto. Una vez más, estas instrucciones claramente tienen la intención de institucionalizar otro rito de recordación. Los israelitas pasaron toda su historia rescatando a los hijos primogénitos, los suyos y también los de sus animales. Recuerde, la 10ª plaga no afectó solamente a las personas, afectó también a los animales y al ganado. Así que participaron en este ritual una y otra vez, porque Dios quería que recordaran que su libertad llegó al costo de un hijo primogénito. Douglas Stuart dice aquí con mucha claridad: el propósito final de esta instrucción era preparar a los israelitas para la muerte de Cristo en lugar de ellos. Versículo 17. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. No sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo. En orden de batalla, subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas, y dijo: ciertamente Dios los visitará, y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Yahweh iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche.
No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Ahora, he mencionado varias veces que toda esta historia es entendida en la Biblia tanto como una realidad histórica como una ilustración paradigmática. Es decir, sucedió, y en cierto sentido sigue sucediendo siempre. Es el camino de la redención, e ilustra la vida y la experiencia del pueblo redimido. Y eso no es que yo esté tratando de sonar sofisticado. El apóstol Pablo dice eso en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 6. Él dice: «Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar. En Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. Ahora detengámonos un momento. Ese ustedes representa una congregación formada mayormente por gentiles. Así que Pablo no está hablando solamente a judíos, para quienes esto habría sido algo obvio. Está hablándoles a todos los que son cristianos, gentiles, judíos, hombres, mujeres, esclavos, libres, no importa. No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Así que se supone que debemos leer esta historia para entender lo que sucedió, pero también para entender principios y enseñanzas que nos ayudarán en nuestro esfuerzo por vivir fiel y obedientemente como pueblo de Dios. Esta es nuestra historia. El apóstol Pablo dice que esta es la historia de la fe, la historia paradigmática, tipológica, dirían los teólogos, de la redención y de la fe. En ese espíritu, permítame ofrecer una observación importante. Dios rara vez toma la ruta más directa para llegar a cualquier parte. Lo vemos en esta historia. Está claro que a Él le importa el viaje, y también le importan las lecciones que necesitamos aprender dentro de ese viaje. Los israelitas, notará usted, no tomaron la ruta más directa desde Gosén hasta la tierra prometida. Muy lejos de eso. Habrían podido viajar hacia el este y luego hacia el noreste, y habrían llegado en relativamente poco tiempo. Ahora bien, el texto sí dice que el camino por la tierra de los filisteos habría implicado guerra. Probablemente no guerra contra los filisteos, que todavía no estaban allí, según lo mejor de nuestro conocimiento. Aunque esa tierra llegó a estar asociada con los filisteos, y pasó a conocerse como la tierra de los filisteos. Pero el problema en aquel tiempo era que toda esa zona estaba fuertemente guarnecida por los egipcios. Esa era la entrada, la puerta trasera a Egipto, y por eso estaba muy vigilada. Dios sabía que el pueblo iba a cambiar de parecer si tenía que enfrentarse a un obstáculo de ese tamaño, y por eso no quiso que tuvieran que abrirse paso peleando bloqueo tras bloqueo. Así que los condujo por una ruta bastante indirecta. Y estoy seguro de que hubo mucha queja, mucha conversación en el campamento. Cuestionar a Dios desde la banca es casi nuestro deporte nacional como comunidad del pacto. Asumimos que Dios va a hacer las cosas de la manera que a nosotros nos parece mejor. Y por supuesto, casi nunca lo hace. En realidad, Dios está guiando aquí a los egipcios hacia una trampa. Hace que los israelitas den algunas vueltas y luego aparentemente se pasen de su desvío. Deberían haber girado a la izquierda, o sea, hacia el este, para cruzar por el extremo norte del Mar Rojo. Pero no lo hicieron, siguieron avanzando hacia el sur. Y cuando los guardias y soldados apostados en el camino de este a oeste vieron que se habían pasado del giro, por supuesto informaron de eso. Y Faraón supuso que, como un rebaño de ovejas torpes, estaban perdidos y listos para ser capturados. Así que reúne una brigada de carros de guerra, algunas tropas avanzadas, para ir por ellos, detenerlos y traerlos de vuelta. Y eso le dio a Dios
una última oportunidad para demostrar su dominio total y absoluto sobre todos los poderes terrenales. Y eso iba a ser importante, como veremos más adelante. Así que había una buena razón para esta ruta extraña y en apariencia tan indirecta. La próxima vez que esté pensando en cuestionar a Dios por su tiempo o por la dirección que Él está dando, tal vez quiera acordarse de eso. También debemos notar aquí que Moisés tuvo cuidado de cumplir la promesa que José había hecho jurar a sus hermanos. En Génesis capítulo 50, versículos 24 y 25, José obtuvo de los miembros sobrevivientes de su familia la promesa de que llevarían su cuerpo y sepultarían sus restos en la tierra de Canaán. José siempre creyó en la promesa de Dios de librar a su pueblo, y quiso ir con ellos y ser sepultado en la tierra que Dios proveería. Así que el pueblo salió por la ruta que Dios había escogido, y se llevó consigo los restos momificados de su antepasado José. Estaban dejando Egipto, el único país que habían conocido durante más de 400 años. Era algo nuevo, era aterrador, era casi increíble. Pero Yahweh estaba con ellos, en una columna de nube de día, y en una columna de fuego de noche. Gracias a Dios, y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.